Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Marcos capítulo 9. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, Santiago y a Juan. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su ropa se volvió brillante y blanca, de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraban alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaban el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él les contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras que le había de suceder. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te han traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen el espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre le contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puede hacer algo, ten compasión de nosotros y ayuda. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Juan le dijo: maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús le contestó: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se apaga. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacer útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Marcos capítulo 10. Jesús salió de Cafarnaún y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunirse la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes, pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán como una sola persona, así que ya no son dos sino uno solo. De modo que el hombre no debe separarlo, lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposa y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entra en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniéndole las manos sobre ellos. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás una riqueza en el cielo, luego ven y sigue. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlos se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa o por causa del mensaje de la salvación hayan dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Se dirigían a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados, y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, le escupirán, lo golpearán y lo matarán.
pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que voy a recibir? Ellos le contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, siguió de sus discípulos y de mucha gente un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo 9 de Marcos, Juan Marcos, recordemos que se llama Juan Marcos. Marcos es un apodo, al igual que Mateo es apodo, su nombre es Leví. Al igual que Tomás es un apodo, su nombre es Judas. Qué barbaridad, cómo había apodos, ¿verdad? En aquel entonces, y en la actualidad pues también nos ponen apodos a todos nosotros. Bueno, aquí en el capítulo 9, Juan Marcos nos dice que Jesús también les dice a los discípulos: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Les estaba profetizando que muchos no iban a morir para poder recibir el reino de Dios, y el reino de Dios era el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Pentecostés. Es la fiesta de los costales, Pentecostés, 50 costales cosechas, la época y la fiesta de los judíos. Y fue cuando llegó el Espíritu Santo, es el reino de Dios, y por eso les dice: muchos de ustedes no van a morir, van a poder recibir al Espíritu Santo pleno. 6 días después Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente Pedro, Santiago y Juan. No nos menciona aquí 6 días después de qué. Aquí nos falta información. Una vez más nos damos cuenta que nos falta información. Dice 6 días después. ¿Después de qué? Bueno, pero vamos a proseguir. Ya lo que nos hace falta, pues bueno, ya nos estamos dando cuenta que nos hacen falta datos. Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, Santiago y Juan, nada más a estos 3 discípulos. ¿Por qué se los lleva? Porque Pedro, que se llamaba Simón Pedro, iba a ser el guía espiritual, lo que nosotros le llamamos el primer papa, por decirlo así, el director de todos los discípulos, Pedro. Santiago, porque iba a ser el primer discípulo que iba a ser asesinado. Aunque sabemos que Judas Iscariote se trató de ahorcar y no murió ahorcado, fue un accidente, se rompió la rama y se murió de la caída, y fue el primer discípulo que murió, pero no fue asesinado. Vemos que aquí Santiago se presenta en esta visión porque iba a ser el primer discípulo asesinado, y Juan porque iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. Acuérdense que pues, ya era una persona anciana, más de 90 y tantos años, cuando estaba Juan en la isla de Patmos, desterrado, y ahí muere Juan, el discípulo del Señor, y aparte era el más joven de todos los discípulos.
Aproximadamente se puede pensar, ya que la mayoría de edad de los judíos es a los 12 años, podríamos pensar que Juan tenía aproximadamente 12 años cuando anduvo con Jesucristo, y cuando muere nuestro Señor Jesucristo 3 años después, tendría 15 años, aproximadamente. Es una suposición, no lo sabemos fervientemente. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante, más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías, Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos hacemos la pregunta una vez más, el decir el por qué Pedro piensa que es Elías y piensa que es Moisés. ¿Por qué no piensa que es Noé, que es Abraham, que es Jacob, que es Isaac? ¿Por qué no piensa que es alguno de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, o alguno de otros profetas menores como Zacarías, como Abdías? ¿Por qué no piensa en lo otro? Si anteriormente no había un dato específico en el cual pudiéramos nosotros saber que era Elías y Moisés, ¿quién le dijo a Pedro que era Elías y Moisés? Los que estaban ahí con Jesucristo. Es algo importante que lo debemos de denotar. Y debemos de entender que Pedro pues le explicó esto a Juan Marcos, y Juan Marcos escribió el Evangelio, porque Juan Marcos pues no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo y nunca vio nada de esto. Y los 3 discípulos, Mateo no lo menciona, Marcos no lo menciona, y Lucas no lo menciona, los 3 evangelios. Juan no nos menciona la transfiguración. Y en los escritos de Pedro, sus cartas de Pedro, no nos mencionan la transfiguración. En la carta de Santiago que tenemos, que ya después veremos si es de él o no es de él, tampoco nos menciona la transfiguración. Y Juan, en su evangelio, tampoco nos menciona su transfiguración o este hecho de la transfiguración. Y es algo raro, ¿no? Pedro no lo menciona, pero sí se lo menciona a Juan Marcos, y Juan Marcos sí lo escribe, y aquí lo tenemos. Entonces esto nos hace ver que posiblemente hay un evangelio de Pedro en donde sí nos ha de mencionar. No nos lo menciona en sus cartas de Pedro, pero sí nos lo menciona en el evangelio, pero el evangelio de Pedro no lo tenemos. Porque según los maestros, estudiosos, teólogos, doctores de la ley, cuando decidieron decirnos cuáles eran los libros inspirados por Dios en el Nuevo Testamento y nos dejaron a más 27, pues no han de haber aceptado el evangelio de Pedro. Y tenemos el evangelio de Juan, en donde no se menciona la transfiguración, pero también tenemos unas cartas de San Juan que tampoco nos mencionan la transfiguración. Entonces, si este suceso era muy importante, ¿por qué no nos lo mencionan a otras partes? ¿Por qué no nos lo menciona Pedro? ¿Por qué no nos lo menciona Juan, que fueron los protagonistas de esta visión? Y Santiago, ¿por qué no lo mencionan? Es algo raro, ¿eh? Pero bueno, hago esta observación para que tengamos nosotros noción de la situación cronológica histórica de todos los sucesos que estamos viendo ahorita aquí, y los estemos analizando punto por punto, para que después podamos entender otras partes de la Sagrada Escritura, ¿eh? No crean que nada más así nos vamos a quedar con que, ups, quién sabe. No, todo esto sirve para mucho, para que podamos entender el mensaje de salvación de nuestro Señor. Aquí Pedro le dice: Maestro, qué bien estamos aquí, vamos a hacer 3 chozas, para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Estamos mencionando 3 personajes. Moisés es representación de la ley. Acuérdense que subió al monte Sinaí, nuestro Padre Dios habló con él y le dio 10 mandatos. Mínimo 10 mandatos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó uno, que resume a todos los mandatos, esos 10 y todos los mandatos que hay en la Sagrada Escritura. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice nuestro Señor Jesucristo que se resume toda la ley de Dios. Amar a tu prójimo. Entonces, no le podemos desear la muerte a nadie, ni a los asesinos, ni a los secuestradores, ni a nadie. Que qué bueno sería que no estuvieran, porque harían menos daño. Pero solamente el que quita la vida es nuestro Padre Dios. El que castiga a esa gente es nuestro Padre Dios. Nosotros no debemos de tomar ninguna actitud, ninguna empresa, ninguna decisión de acabar con ellos. Tenemos normas y leyes en la sociedad que están aplicables
y nos facilitan la estancia aplicándoles esa ley mundana a ellos. Pero ese es otro punto, ya después lo analizaremos. Aquí lo importante es que Moisés está representando la ley. Elías cumplió con la ley. Y sabemos que en la historia aquí bíblica, que no murió Elías, supuestamente no murió, ¿no? Dicen las escrituras que bajó una carreta, se lo llevó una carreta de fuego y se lo desapareció. En la actualidad diríamos, bueno, aquellas personas que vieron ese suceso pensarían que era una carreta llena de fuego con lumbre, pero en realidad muchos dirían en la actualidad ha de haber sido unos extraterrestres, vinieron y se lo llevaron a Elías por ser una personalidad de una magnitud grandiosa. Pero Elías representa el cumplimiento de la ley mosaica. Y en medio de ellos estaba nuestro Señor Jesucristo, que es la unión de los dos pactos, el de la antigua alianza y la nueva alianza que es Él. Y ahí está la presencia de los tres. Y brillaba nuestro Señor como un sol muy grande. Y diríamos, bueno, esta transfiguración, este suceso, este fenómeno que se presenta, ¿por qué se presenta y para qué se presenta? Es muy también consecuente ver que era Moisés, Jesús y Elías. Y vemos que estaba Pedro, Santiago y Juan. 3 transfiguraciones y 3 testigos de la transfiguración. El número 3 es el poder de Dios. Es el símbolo de la Santísima Trinidad. Maestro, qué bien estamos aquí, vamos a hacer 3 cosas. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. Y pues ahí nos damos cuenta que pues estaba atarantado, ¿verdad? No sabía ni qué decir. Pues así nos pasa a nosotros cuando conocemos las cosas del Señor y vemos los milagros del Señor, su poder divino, nos quedamos totalmente atontados. ¿Ah? En esto una nube bajó y los envolvió en una sombra. Entonces era de día. Baja la nube y les da una sombra. Era de día. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Es la voz de nuestro Padre Dios. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solamente a Jesús, los discípulos. Bueno, entonces aquí nos estamos dando cuenta que este fenómeno o este suceso que se le llama transfiguración, ¿por qué se presenta y para qué se presenta? Para darnos un mensaje muy importante a todos nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la unión de los dos pactos, del Antiguo y Nuevo Testamento, de la Antigua Alianza y Nueva Alianza. Jesús está unida con la ley mosaica y con el cumplimiento de la ley mosaica. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso se presenta esta transfiguración. Y Juan Pablo II, el Papa que tuvimos, Harold Boctila, hace unos años, estamos en el 2018, en la época del Papa Francisco, ya ha renunciado Benedicto XVI, y antes de Benedicto XVI estaba Juan Pablo II, murió. Pues Juan Pablo II integró la transfiguración como un misterio en el Santo Rosario. Para todos los católicos que tienen ese ejercicio espiritual, doctrinal, de realizar el rezo del Santo Rosario. Y lo integró, lo ingresó en el Santo Rosario. Pero le dio una importancia, le dio un enfoque muy importante. Yo me pregunto, si ustedes se dan cuenta, esta transfiguración, vuelvo a reiterar, no aparece más que en Mateo, que a él se lo contaron, porque era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, que no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Juan Marcos, este señor evangelista que nos estamos ahorita adentrando en sus escritos, no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, lo cuenta porque se lo ha de haber contado Pedro. Bueno, pues esa transfiguración, como lo acabo de mencionar, su finalidad es que sepamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice aquí que mientras bajaban del cerro, Jesús se encargó de que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Les está pidiendo eso para que puedan entender lo de la resurrección.
Por eso guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar, pues no entendían. ¿Qué onda va a resucitar? Pues nunca habían tenido una persona que se muriera y resucitara. Eso no habían ellos tenido ningún ejemplo. Iba a ser algo inédito. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías iba a venir primero? Y le contestaron, es cierto que Elías viene primero y que lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino, o sea, Juan Bautista ya había preparado el camino de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos hicieron con él todo lo que hicieron. Pues acuérdense que le cortaron la cabeza, ¿eh?, como regalo para una bailarina, como dicen las escrituras que le había de suceder. Todo estaba escrito. O sea que Juan era la representación de Elías, y vino y también le hicieron lo que según las escrituras ya estaba. Entonces no le vayamos a echar la culpa a nadie. Aquí afortunadamente no tenemos a Judas Iscariote que le echen la culpa de que por culpa de Judas Iscariote mataron a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero sí le echamos la culpa que por culpa de él es aprendido nuestro Señor Jesucristo, siendo que más adelante aquí nos lo explica nuestro Señor Jesucristo. Ya lo veremos ahorita un poco más adelante. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, los otros 9 discípulos. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos, estaban discutiendo con los discípulos, los maestros de la ley. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos, con los fariseos? Uno de los presentes contestó, maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, le echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen el espíritu, pero no han podido. Jesús le contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendrán que estar ustedes con fe? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre le contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y entonces el padre y el muchacho dijo, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu impuro y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, luego salió de él, dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Aquí nos estamos dando cuenta de algo muy importante. En la actualidad casi no se ve este tipo de sucesos. Y en ese entonces, hace 2000 años, ese tipo de sucesos se presentaban. Muchos dirán, es que a lo mejor el muchacho tenía alguna enfermedad, sí, pero fue curado sin medicamentos. Fue curado sin ninguna terapia. Fue curado, sí, de una manera con solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, es que tenía un mal en su mente, en su cerebro, pero cuando Jesús lo curó, quedó totalmente sano. Esto nos da a entender y quiero que todos nosotros comprendamos que el maligno existe. En la actualidad, muchos de nosotros lo vemos como de risa, como de película, como de fantasía, como que no entendemos y queremos creer que el maligno existe. Y es un espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y uno de los aspectos importantes de hoy en día es que el maligno lo que trata es disfrazarse para que la gente no crea que existe y que todo piensen que es pura fantasía. Es muy importante entonces darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo ayuda a este hombre con su hijo
lo importante es que le dice, ¿crees? Sí creo y quiero creer más. Entonces nosotros debemos de creer y creer más para que nuestro Señor Jesucristo esté siempre ayudándonos. Pero si nosotros no creemos, no podremos salir adelante. Estaremos a expensas del maligno. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu de los discípulos? A ver, eran 9 discípulos, porque los otros 3 habían ido con nuestro Señor Jesucristo. Dentro de los 9 discípulos estaba, ¿quién? Judas Iscariote. Estaba Judas Iscariote, estaba Tomás, estaba Judas Tadeo, estaba Bartolomé, estaba Felipe, estaba Santiago el Menor, estaba Andrés, ¿sí? Estaba Simón, ¿sí? Estaban todos los demás discípulos. Por ahí me falta alguno, se me fue, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Jesús les dice, a esta clase de demonios, o sea que hay varias clases de demonios. No es uno solo, sí, porque sabemos que es el ángel caído que se rebeló en contra de Dios, Luzbel, y con él se fueron muchos ángeles rebeldes y son los que vagan y están ahí. Entonces, si aquí lo está diciendo es que debemos de creerlo y entenderlo. A esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Es muy importante hacer oración, que estemos haciendo oración constantemente. Y por eso les dice, no pudieron porque les faltaba oración. Cuando se fueron de allí pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Todos los discípulos, estaban los 12, también estaba Judas Iscariote. Yo me pregunto si Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Por qué no dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado por uno de ustedes? ¿Por qué no lo dijo desde ahí? Pues no, porque podía haber sido cualquiera de ellos, cualquiera de los 12. Entregado en mano de los hombres, y lo matarán, pero al 3er día va a resucitar. Les está diciendo a sus discípulos. Hasta aquí podemos entender que nuestro Señor Jesucristo no está dictaminando ni tampoco diciendo, tú vas a ser Judas Iscariote, tú vas a ser... No. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo en el camino. Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Pues sí, de los 12. Oye, ¿quién es el más importante? No, yo, el que traigo la lana, decía Judas Iscariote. A lo mejor Juan decía, no, yo soy el más importante, pues soy el más niño, más chavo, y yo soy el consentido del maestro. Ajá. Y Santiago dice, no, yo por ser su hermano de Juan, pues a los hermanitos nosotros nos quieren muchos, somos los hijos del señor Zebedeo y a nosotros nos toma mucho en cuenta, ¿no? Porque eran los 2 chamacos, estaban jóvenes. Y Pedro decía, no, a mí yo soy, porque a mí siempre me jala para todos lados y yo soy el que siempre ando viendo la situación y soy el mayor, ya tengo una edad grande, yo soy pescador y ya tengo mucha experiencia, ¿eh? Pudo haber dicho eso. O a lo mejor Santiago el Menor, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, hijo de Alfeo, a lo mejor le dijeron, nosotros somos los más importantes porque somos su familia, somos sus primos. Podemos pensar también que Mateo Leví, que es hijo de Alfeo, aunque dicen que es de otro Alfeo, pero a lo mejor es el mismo, también era primo de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor le decía, yo soy el más importante porque yo sí entiendo las cosas, tengo preparación, yo tengo conocimiento y sabiduría de las cosas, no como ustedes pescadores, corrientes. Y así yo creo que todos estaban discutiendo, ¿no? Simón el Celote a lo mejor decía, pues yo, porque yo soy el rebelde, yo sí enfrento, soy valiente, yo sí enfrento la situación. Cada quien a lo mejor tenía sus responsos, ¿verdad? Y por eso venían discutiendo. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12, ahí estaba Judas Iscariote, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último entre todos y servirlos a todos. O sea que si quieren ser el primero, tienen que servir a los demás, ser humildes, sencillos, serviciales.
Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo, oigan, tomó un niño, pues ¿a quién se lo quitó? ¿Dónde estaba la mamá? Bueno, vamos a dejarlo eso pasar por alto. Pero ahí estaba el niño. El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no solamente me recibe a mí, sino también a aquel que me envió, a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, los niños en el planeta es lo más valioso para Dios, porque son seres humanos sin pecado. Son seres humanos sin causa de muerte. En cambio, ya cuando estamos nosotros grandecitos, somos pecadores, todos tenemos pecados, sí, tú, yo, todos somos pecadores. Y estamos en una constante lucha para estar cerca del Señor, y recuerda que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y los que vayas a hacer. Lo que te corresponde a ti es ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Esa es tu labor y eso es lo que tienes que hacer. Ya no te andes preocupando por los pecados, preocúpate por hacer el bien, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a Dios? Amando al prójimo. Cuando tú le dices de comer a uno de esos, a mí me hiciste. Cuando a uno de esos le diste de beber, a ese sedín, a mí lo hiciste conmigo, dice Cristo. Cuando a alguno de esos le diste casa, a mí me diste casa. Cuando a alguno de esos le diste vestido, a mí me diste vestido. Cuando a uno de esos fuiste a visitarlo cuando estaba enfermo, a mí me lo hiciste. Cuando a alguno de esos que estaba en la cárcel, preso, y lo visitaste, a mí hiciste esa visita y a mí lo hiciste. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí muy claramente lo dice, que los niños es lo más valioso. ¿Y qué hacemos con los niños? Los maleducamos, mujeres los abortan, la gente los asesina, los maleduca. ¿Qué está pasando ahorita en el 2018? Sabemos y nos hemos dado cuenta que muchos musulmanes, árabes malos, porque no todos, hay muchos árabes muy buenos, respetuosos, temerosos a las cosas del Señor, pero hay muchos rebeldes, así como hay muchos católicos rebeldes, ¿sí? También hay muchos musulmanes rebeldes. ¿Qué es lo que les enseñan a los hijos, a los niños, desde pequeños? A usar las armas. Los entrenan desde que tienen 2, 3, 4 años para que siempre crezcan con la idea de ser guerreros, de ser soldados, de tener armas y de combatir. Pero no de combatir para su seguridad, no de combatir para que estos protejan su nación, no. Sino los enseñan y los educan para combatir y para matar a israelitas, a gente de Israel, siendo que son medios hermanos. Bueno, yo digo medios, son medios hermanos los árabes y los judíos, pero no digo que todos los musulmanes, son algunas agrupaciones, algunas sectas de los musulmanes de los árabes. Así como los católicos, hay algunos católicos que son tadeístas y cada día 28 de octubre van a la iglesia de San Judas Tadeo a pedirle al Señor que les dé fuerza, vitalidad, que los proteja de la muerte cuando van a asaltar, cuando van a asesinar, cuando van a robar, cuando van a ser delincuentes. Es lo que le andan pidiendo a Judas Tadeo. Y si tienen la casualidad de que les va bien, se lo agradecen a Judas Tadeo diciéndole gracias. Y van a la iglesia cada año a celebrar la fiesta de San Judas Tadeo. Así son los católicos. Así como hay musulmanes estúpidos, también hay católicos estúpidos, que usan a Dios para sus pecados, para sus malhechoras acciones. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí dice, muy importante, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Juan le dijo, maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre, pero como no son de los nuestros, se los hemos prohibido. Si estás con Dios, seas cristiano, evangélico, bautista, adventista, mormón, testigo de Jehová, seas de la secta, de la religión que seas, pero amas al mismo Dios que amamos todos. No critiquemos a nadie ni le prohibamos a nadie nada. Seamos honestos y concretos, somos trabajadores, somos todos hijos de Dios. Estés en donde estés.
Tú dirás, es que la Iglesia Católica es la principal. Pues yo te voy a decir, pues qué Iglesia Católica tan más importante, ¿verdad? Acuérdate de la Inquisición. Acuérdate de que en la actualidad, ¿qué es lo que hacen los padres? Es llenarse de dinero. Tienen poder. Manipulan a la gente. Y eso es lo de menos, ¿eh? Lo peor es que violan niños. Aquí estamos hablando de los niños. Son pederastas, ¿sí? Se denigran ellos en sus actitudes sexuales. Y todo es porque, pues desgraciadamente, existe el celibato. Los sacerdotes no deben de tener mujer y no deben de tener hijos, siendo que la sexualidad es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra naturaleza. Y en ningún momento nuestro Señor Dios dice que la sexualidad es un pecado, que la sexualidad es mal. Habla de la inmoralidad sexual, sí. Habla del adulterio, habla de la fornicación, sí. ¿Por qué? Porque la sexualidad la llevas a un término, a un punto crítico, que es un vicio, que es una distorsión. Pero la sexualidad es algo muy normal en el ser humano. ¿Cómo puedes prohibirlo? Es como si dijeras, ¿quieres ser sacerdote? No vas a escuchar, tápate las orejas y quítate los oídos. Oye, pero si el oír es parte de mi cuerpo. ¿Quieres ser sacerdote? Te vas a cortar la lengua, nunca vas a hablar. Oye, pero pues si la lengua es que es pecado. Entonces, ¿cómo es posible que le digan a un sacerdote, tienes que ser célibe y nunca vas a usar tu sexualidad? Es una estupidez. Pero bueno. No se lo prohíban, dijo. Jesús contestó, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser de ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Y hagamos las cosas en nombre de Dios, nuestras obras de caridad. Recuerda que hay obras de caridad espirituales, obras de caridad corporales, y todo es en el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no te sabes amar, pues nunca vas a aprender a amar a los demás. Y es el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y aquí dice que cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio todos. No hagamos las cosas por recibir un premio. Hagámosla porque es nuestra obligación, porque es un mandato de nuestro Padre Dios. Seamos obedientes y no seamos, ¿sí?, interesados. Pero bueno, el Señor nos permite tener un pequeño interés de recibir un premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Imagínense todas aquellas personas que han pervertido a los niños, que han matado a los niños, que han violado a los niños, que han mancillado a los niños, que han destruido la niñez. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela, es mejor que entres manco en la vida. Si estás haciendo cosas malas, quítate esas cosas malas porque eso te va a llevar a la perdición. Por eso dice de la mano, porque con la mano realizamos los actos. Si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo, es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. ¿Por qué? Porque caminamos en una vida mundana y material, y eso nos está llevando a la perdición. Quítatelo, córtate esa manera de caminar, esos caminos de pecado. Por eso dice, córtate ese pie, es mejor que entres cojo, ¿verdad? Sí, porque es muy difícil, ¿no? La gente tiene vicios, la gente tiene tendencias, la gente tiene adicciones, la gente ya está predispuesta, ¿sí?, a las cosas negativas y malas. Entonces es una lucha constante que el Señor nos está pidiendo que tengamos nosotros una lucha constante para quitarnos eso. Y por eso nos lo dice de esta manera. No es que tú, o sea, si le dices una patada a uno de tus hijos y lo mataste, te vas a cortar la pata. No es. ¿Ah? Si con tu mano asesinaste a alguien, no te vas a cortar la mano. Eso no está diciendo, ¿eh? No malinterpretemos, porque también nos dice aquí, si tu ojo te hace caer en pecado, sí, porque vemos la maldad, vemos el pecado, y muchas veces eso es lo que nos agrada, nos atrae y nos gusta, nuestros 5 sentidos. Uno de los 5 sentidos más importantes que nos hace caer el pecado es la vista, por eso habla del ojo.
donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Acuérdense que habla de un fuego que no se apaga porque afuera de la ciudad, para quemar toda la basura que salía de la ciudad, fuera de la ciudad había unos terrenos en donde quemaban toda la basura. Y pues siempre había basura, entonces por lo tanto siempre había encendida ese terreno, ese fuego siempre estaba y nunca se apagaba. Por eso dice Jesús que el infierno es igual, semejante a eso, nunca se va a apagar, siempre será destruido. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Nos menciona que seamos como sal para darle sabor a la vida, y el sabor a la vida es transmitir la palabra de Dios con el conocimiento del Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, llevar el conocimiento de Dios a los demás. Es lo que debemos de hacer, ayudar a los demás. En el capítulo número 10 nos menciona que Jesús salió de Cafarnaún y fue a la región de Judea, a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunirse a la gente, y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Y aquí vemos que dice que unos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Entonces nos damos cuenta cómo los fariseos, los maestros de la ley, los jefes de los ancianos, lo que tratan de hacer es ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo para condenarlo, para así señalarlo. Y no le encontraban, y andaban ahí, siguiéndolo, y no andaban siguiéndolo porque quisieran aprender, porque quisieran conocer, porque se sentían muy conocedores, muy sabios. Si hubieran sido muy conocedores y muy sabios, se hubieran dado cuenta que todas las escrituras decían que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, y se hubieran dado cuenta que Él reunía todas las condiciones y cumplía con todas las profecías que estaban escritas. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta con eso? Entonces eran fariseos y maestros de la ley, sí, equívocos, no verdaderamente eran excelentes maestros de la ley, ¿sí? Y le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Le hacen una pregunta con respecto a la pareja, al matrimonio. Él les contestó, ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa dando un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo, Moisés les dio este mandato por lo tercos que son ustedes. Sí, porque había mucha violencia en la pareja, había muchos problemas en la pareja. Se casaban, se juntaban y tenían muchos problemas y se separaban. Y entonces el mismo pueblo exigía que hubiese una ley que se amparara para que el divorcio existiera y no siguiera ese maltrato continuo entre las parejas, como las hay hoy. O sea, no es nada nuevo, o sea, siempre ha habido ese tipo de situaciones. Pero en el principio de la creación nos menciona que Jesucristo hace una referencia, Dios los creó hombre y mujer, para que la vida continúe, para que haya procreación, para que las cosas salgan adelante, debe de estar el hombre y la mujer. No puros hombres solos, puras mujeres solos, o ahora puros homosexuales. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y para unirse a su esposa. Pero habla del hombre, no de la esposa, fíjense, muy machista esto, ¿eh? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Serán como una sola persona, así lo dicen, ¿no? Así que ya no son dos, sino uno solo, para cumplir con la palabra del Señor, para la procreación, para que se cumpla con lo que Dios le ha pedido al ser humano, a los hijos de Dios. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Sí. Vuelvo a reiterar cómo es posible que los sacerdotes permanezcan célibes. ¿Cómo es posible que hoy en día nada más se junten y no se casen, vivan en unión libre y después no quieran ni tener hijos? Entonces como que rompen con todos los hechos y dichos que tenemos en la Sagrada Escritura. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. O sea, si se separan, pero no se casan con otra, hasta ahí todo está bien, ¿eh?
Pero si se separan y se casan ya, entonces ya es otra situación. Como dice aquí, adulterio. Después nos menciona, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quien los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Por eso les digo, los niños es lo más importante de los seres humanos en este planeta, ante Dios. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniéndoles las manos sobre ellos. Es muy importante, los niños en el mundo. Después nos menciona lo del joven rico. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas humildemente delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Le dice dos cosas: maestro bueno, y quiere alcanzar la vida eterna a ese joven rico. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ni mismo Jesucristo aceptaba que le dijeran que él era así, porque él estaba aquí en el mundo y era un ser humano como nosotros, excepto en el pecado. El único bueno es Dios. Entonces nosotros no podemos decir: ay, los santos son muy buenos, son perfectos, los ángeles son muy buenos, son perfectos, nuestra Santísima Madre es muy buena y es perfecta. No, perdónenme, pero me van a odiar por lo que les diga, pero aquí lo dice: el único bueno es nuestro Padre Dios. No hay más, no le busquen, ¿sí? Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Ya para que le diga a alguien cara a nuestro Señor Jesucristo que lo ha cumplido siempre, pues es porque es verdad, ¿no? Porque pudo haber dicho mentiras, pues le hubiera dicho a Jesús: oye, no inventes, me estás mintiendo, ¿a quién le quieres mentir? A lo mejor a los demás que estaban ahí, pues sí les pudo haber mentido, pero a Cristo no. Y valientemente, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, le dice: lo he cumplido desde joven. Yo creo que eso nunca lo hemos hecho, no lo hemos podido hacer nosotros. Jesús lo miró con cariño y le contestó. Dijo: si has cumplido, sí es cierto, sí. Y lo vio con cariño, Una cosa te hace falta, fíjate nada más una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, número 1, véndelo. Dáselo a los pobres, número 2. Así tendrás riqueza en el cielo. Y luego ven y sígueme. 3 cosas en una sola acción: vender, dar y seguir a Cristo. Y no lo pudo hacer. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Pues sí, porque la gente que es rica y tiene poder no es humilde, no es sencilla. El mundo, la materia, lo corroe, lo envuelve, lo distrae, lo corrompe, lo destruye. Es mejor no tener riqueza para que no caigas en la tentación de alejarte de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. El ojo de una aguja pues es muy pequeño, imagínense pasar por ahí un camello. Pero según la historia nos menciona que el ojo de una aguja son las ventanas de las paredes de la ciudad que daban al exterior. Eran como unos óvalos, eran unas ventanas pequeñas, y por ahí no podía meterse un camello, tenía que entrar a fuerzas el camello que venía de afuera de la ciudad. Para entrar a la ciudad pues tenía que entrar por el portón, ¿sí? No podía entrar por ese tipo de ventanales. Pues Jesucristo les dice: es más fácil que un camello entre por ahí que un rico entre al reino de los cielos. Es que es muy difícil, de veras. El dinero nos destruye. Ahí tú sabes. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te saques la lotería? Aunque quieres tener mucho dinero. Al oírlo se asombraron aún más y le preguntaban unos a otros: pues, ¿quién se va a poder salvar? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo. Fíjense cómo le dice Pedro: hemos dejado todo,
lo que teníamos y te hemos seguido. Todo, sí, dejó su barca, Pedro, sus empleados, sus redes, su trabajo, su casa, su hogar. No nos dice sus hijos, pero pues tuvo a tener hijos. A lo mejor no tuvo, no sabemos, eso no nos lo dice la historia, ¿eh? Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación hayan dejado casa, fíjense lo que dice Jesús, por mi causa, dice Jesús, o por causa del Evangelio, hayan dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Oigan, pero no mencionó a esposas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Porque a la esposa no la podían dejar. Por eso dicen por ahí que los discípulos, sus mujeres, los seguían a donde ellos andaban. No se nos menciona esto, pero aquí se dan cuenta cómo Jesús les dice, si ustedes dejan por mi causa y por mi mensaje, casa, bueno, hermanos, hermanas, bueno, madre o padre, bueno, hijos o terrenos, pero no dice, dejan esposa, pues no las va a dejar, pues no se van a divorciar. Y tampoco le está diciendo, tienen que ser solteros para que no abandonen a sus mujeres, tampoco. Y no deben de tener hijos, no, aquí dice, si han dejado los hijos. En otras lecturas ya veremos que los discípulos, pues sí, tenían mujer, tenían hijos. No es muy consecutiva esa información, pero sí se nos menciona. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. No quieras ser tú el primero porque vas a ser el último, ¿eh? Es mejor que te la vayas llevando así que seas de los últimos para que seas el primero. Y quieres ser el primero, pues sirve a los demás, ayuda a los demás, sé humilde, sencillo y colaborativo y haz obras. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Jesús iba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Otra vez Jesucristo les vuelve a anunciar por tercera vez lo que les va a pasar. Y no dice que Judas Iscariote sea quien lo va a traicionar y entregar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes. Pero no dice quién, cómo lo van a entregar. Y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. ¿Quiénes serán los extranjeros? Los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo golpearán, lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ya les había dicho lo que les iba a pasar. Entonces, ¿por qué se espantan? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué huyen? ¿Por qué Juan nada más se acerca con María en la cruz, a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Pedro es el único que ya anda? Y los otros, y Judas se va y se trata de ahorcar. ¿Y los otros 9 qué? O sea, Juan ahí, acompañando a María, nuestra Santísima Madre. Simón ahí a lo lejos, ahí, negando a nuestro Señor Jesucristo. Judas se trata de matar. ¿Y los otros 9 qué? ¿Los parientes de Jesús qué? ¿Se dan cuenta? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó qué quieren que haga por ustedes. Le dijeron, concédanos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. O sea, ¿se dan cuenta cómo no entienden lo que es el reino de Dios? El reino de Dios no es un mundo material. No hay castillo, no hay sirvientes, no hay esclavos, no hay riqueza, no hay lujos, no hay disfrutes mundanos. Es muy diferente. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos le contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán ese trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a la izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes esté preparado.
Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Se enojaron. No nos dice en qué forma, ¿verdad? Pero pues se enojaron por lo que andaban pidiendo. Están pidiendo, quieren ser recomendados. Les digo. ¿Ah? Y en la Iglesia Católica sí es, ¿no? Hay muchos recomendados. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, lo vuelve a repetir. Para que seamos nosotros cumplidores con las cosas del Señor debemos de ser humildes, sencillos, serviciales, ayudar a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Por eso Jesús vino y hizo el bien, vino, ayudaba a los enfermos, ayudaba a los pobres, les daba de comer a los necesitados, explicaba la grandeza del Señor, les avisaba que tuvieran mucho cuidado de seguir a los guías ciegos, hipócritas, fariseos y escribas, a los súbditos de Herodes. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino. El Señor va caminando y ahí es en donde nos encuentra y nos abre los ojos, nos abre los oídos, nos suelta la lengua para predicar la palabra del Señor, nos da manos libres para poder laborar en las cosas del Señor, nos hace caminar para que caminemos en las cosas del Señor. Y aquí vemos cómo Bartimeo lo cura. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar. Hay que orar, hay que pedirle al Señor. Si no, entonces pues, no hay caso, ¿eh? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Estaba ciego, ¿cómo sabía que era el hijo de David? Pues ya debe de haber preguntado, investigado, cerciorado. Por eso le gritó a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. Sí, en la vida, en el mundo, nos hace que nos distraigamos, nos separemos del Señor, nos ahuyentemos de las cosas de Dios. Pero hay que estar gritando, hay que hacer más oración y más y más y más. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. Nuestro Señor nos escucha si hacemos oraciones. Acuérdense hace rato que les faltaba para que pudieran sacar a los espíritus impuros de sus discípulos, pues oración. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Le dije, Jesús. El ciego le contestó, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido salvado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Pues ¿a quién más iba a seguir si Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y si nosotros le pedimos con fe al Señor, algo que verdaderamente necesitamos para su servicio, no nos va a dar. No nos va a dar cosas que le pidamos que nos va a destruir, que nos van a orillar al pecado. No, el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar algo que nos va a perder. Riqueza, nos va a dar riqueza para que nos vayamos a perder. Aquí lo está diciendo. ¿Cuánta gente pide riqueza? ¿Cuánta gente pide poder? Y aquí está diciendo que los que tenían poder se sienten muy autoritarios y entonces se pierden. Por eso le dice a los discípulos, tienen que ustedes servir a los demás. ¿Quieren ser el primero? Quieren servir a los demás. Y es lo que pide la gente, poder y dinero. Y darle gusto a sus placeres, a sus gustos, a sus sentidos. Eso que nos quede muy claro. Y no hagamos lo mismo que Santiago y Juan, estar pidiendo tonterías al Señor. ¿Sí? Porque solo Dios sabe qué es lo que nos corresponde según lo que nosotros hayamos hecho en gracia, para bien de los demás, en cumplimiento con lo que el Señor nos pide, con el poder del Espíritu Santo, con los dones que tenemos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.